Tal como les anunciábamos al inicio de este capítulo, último ya de los que dedicamos aquí en Grandes Ciclos al centenario del fallecimiento del compositor salmantino Tomás Bretón, esta misma mañana tuvimos oportunidad de hablar con el escritor y pianista Diego Fernández Magdaleno, Premio Nacional de Música 2010, y quien recordaba hace unos días las conversaciones con quien fue uno de sus maestros, el también pianista Miguel Frechilla, quien junto a Pedro Zuloaga formó dúo de piano durante más de 40 años, con el que obtuvo un premio del Ministerio de Cultura español en 1982 por la difusión de la música española para dos pianos. Hemos extraído sus palabras de nuestra conversación previa, como les decíamos hace tan solo unas horas, y en la que en primer lugar le preguntamos sobre qué escribe Bretón en sus diarios y cómo se expresa. Tomás Bretón inició sus diarios en 1881. Él tenía 31 años entonces. Viajaba por una beca a la Academia de Roma y de ahí se trasladó a otras ciudades como Venecia, Milán, Viena y París también antes de regresar a España. Entonces es un recorrido que a él le deja una huella, lógicamente. Bretón pone por escrito lo que ve, lo que oye, sus lecturas, que van desde Esquilo a Julio Verne, y hace un retrato que es no solo el suyo, que va dejando evidentemente en cada página, sino el de la sociedad de su tiempo y el de la galería de personalidades de toda la cultura de esa época. Nos decía Diego Fernández Magdaleno que efectivamente recuerda sus conversaciones con Miguel Frechilla sobre los diarios de Tomás Bretón y quisimos saber qué comentaban sobre ellos. A Frechilla le gustaba mucho el carácter del diario, distinto del de las memorias. Antonio Moyo Molina ha dicho que los diarios son el reverso de la escritura memorial, y es cierto, porque el diario tiene esa visión más fotográfica que las de unas memorias, que se convierten pues en un discurso narrativo que busca una especie de arco vital coherente, un mensaje general, ¿no?, de una vida. Esta es la vida. Sin embargo, el diario no tiene que buscar ni siquiera esa coherencia, y tiene también pues una frescura extraordinaria. Y Frechilla disfrutaba muchísimo, me hablaba tanto, me llamaba por teléfono, decía: Diego, mira lo que dice Bretón aquí en este momento, o discusiones que tenía con otros compositores, problemas para estrenar, pues Los amantes de Teruel, todo lo que surgía, me llamaba constantemente, de manera que yo cuando leo los diarios de Bretón los escucho con la voz de Miguel Frechilla. Palabras de Diego Fernández Magdaleno, Premio Nacional de Música 2010, escritor y pianista, quien tan amablemente nos atendió hace tan solo unas horas y a quien desde aquí volvemos a agradecer su tiempo. Diego, por su permanente dedicación a la música española contemporánea, es en la actualidad una indudable referencia interpretativa y un estímulo constante para la composición de nuevas obras que aumentan el patrimonio musical de nuestro país, protagonizando más de 300 estrenos absolutos de música española para piano de más de 70 compositores. Este motivo nos llevó también a solicitarle y que mencionara o aludiera a alguna parte de los diarios que le hubiera impactado especialmente y a qué posible reflexión invita. Palabras que les ofreceremos de forma posterior, pero antes quisimos saber, en su criterio, qué supuso la figura de Bretón en la música española del momento. Bretón fue un compositor, un intérprete, fue director del Conservatorio de Madrid, fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la sección de música del Círculo de Bellas Artes, de muchísimas instituciones, y fue un extraordinario defensor de la música española. Trabajó muchísimo por la creación de las infraestructuras que hicieran posible una ópera nacional. Publicó, le causó problemas, pero él siempre trabajó mucho por la música más allá de su propia música, sino la música española en general. Y luego era un hombre, claro, muy conocido, tenía una importancia enorme para lo que nosotros podemos ahora ver a un compositor contemporáneo. Como anécdota, podemos ver en el año 1902 el semanario Blanco y Negro hizo una encuesta sobre las personalidades más valoradas de España y Bretón quedó en quinto lugar. Fue superado solo por Antonio Fuentes,
Mariano Benlliure, Joaquín Sorolla y por Sagasta. Es decir, que nos da una idea de lo que era Bretón, ¿no? Su entierro fue multitudinario y en realidad pues responde a ese compromiso que tuvo con el desarrollo de la música española, además de ser un artista muy versátil y una personalidad decisiva en la música de nuestro país. Los diarios de Bretón son muy atractivos para cualquier lector, no solamente relacionado con la música, sino también cualquier lector que le guste la literatura memorial, la literatura de diarios, memorias, autobiografías, etcétera. Es muy rica en cosas pequeñas, en detalles. Y eso es algo, esas páginas, por ejemplo, de cuando recorre Roma, ver Roma con los ojos de Bretón, todo lo que encuentra, las comparaciones que hace con España, cómo cuando oye una obra o valora una orquesta, la compara siempre con una de la Ciudad de Madrid, con unos intérpretes determinados, está siempre con España en la mirada, viendo otro país y luego viendo también con los ojos de un lector que ve desde Montserrat, cuando pasa por Montserrat y ve comparaciones con descripciones de Julio Verne o la pasión que tenía por determinados periodos históricos en los que vemos cuáles son los libros que él compra, lo va diciendo. Y una cosa que él señala curiosa señala el traductor. Él cuando habla pues dice que ha comprado una obra de Virgilio, ha comprado la Eneida concretamente de Virgilio, él señala quién es el traductor de la obra al italiano o quién es el traductor de la obra a otras lenguas. Es decir, tiene esa curiosidad y hay mucha información, como en todo diario, que se da sin querer. Es decir, él va dejando eso escrito que no era para ser publicado, de hecho él podría haberlo publicado en su vida y no lo hizo, y él va dejando una información muy interesante y después de cuáles son los personajes, las grandezas y las miserias también de la sociedad de ese momento relacionada con la música y la cultura. Eso también se lee con muchísimo interés, con un poco de tristeza también, a veces esas relaciones llenas de envidias, llenas de recelos injustificados y que dan un retrato de la época directo, instantáneo y con los ojos de uno de sus protagonistas. Pues siempre con España en la mirada de Tomás Bretón, como el propio Diego Fernández Magdaleno nos dice, y a quien volvemos a agradecer su amabilidad al atendernos.